Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Usted y yo podemos ser atrapados con mucha facilidad por cadenas de esclavitud que son totalmente invisibles. La buena noticia es que también podemos descubrir cómo librarnos de ellas. Para eso existe este programa y hoy estaremos descubriendo cómo ser libres del aislamiento. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se sintió aislado respecto a su entorno por decisión propia o de quienes están a su alrededor? ¿Se ha visto usted atrapado en situaciones o momentos en los que sus niveles de comunicación siente usted que llegaron a un punto y se quedaron en cero porque ya no habla con nadie? ¿Ha llegado usted al punto de sentirse como si estuviese literalmente en una isla en la que usted no tiene con quién compartir sus asuntos? Y finalmente le pregunto, ¿se ha sentido a sí mismo, ya sea a nivel mental o emocional, completamente separado de personas claves de su vida? Pues si contestamos con honestidad a estas preguntas, tendremos que responder que sí, que todos o podemos ser atrapados por el aislamiento o podemos haber ya sufrido este tipo de situación en nuestra vida. Desde el simple hecho de aislarnos de los demás por motivos correctos, porque a veces usted y yo necesitamos momentos a solas, hasta el hecho de llegar a padecer de una especie de trastorno esquizoide de la personalidad, así le llaman los psicólogos a esto de aislarse de los demás. Pues todos podemos ser atrapados por el aislamiento. La Real Academia Española define aislamiento como acción y efecto de aislar, pero también dicen que es incomunicación, desamparo y sobre el aislado dicen solo, suelto, individual. ¿Cómo identificamos entonces si el aislamiento está atrapando nuestra vida? Permítame darle algunos tips para que usted pueda notar si en su vida hay o ha habido aislamiento. En primer lugar, cuando parecemos distantes y desconectados, aún en medio de aquellos círculos más cercanos de nuestra vida. Es decir, usted ya no habla con su esposo o esposa, con su mejor amigo o amiga, usted no platica con aquellos que debiera compartir fluidamente las cosas de la vida, de cómo usted piensa o siente. Eso le está indicando aislamiento. También cuando nos vamos acostumbrando a manejar los temas vitales de nuestra existencia, pero solo para consumo interno. Esto es lo que yo siento, esto es lo que pienso, esto es lo que deseo, pero no lo comparto con nadie, pero porque son para mi propio consumo. También usted nota que está batallando con el aislamiento cuando ha dejado de disfrutar estar en compañía de la gente o quizás de alguna manera los demás le hacen a usted ver que ya no disfrutan de su compañía. Así que mucho cuidado con estas cosas. Igual cuando perdemos de vista a amigos cercanos, personas con las que antes hablábamos largo y tendido, personas a las que antes acudíamos para pedir un consejo y usted cree que se justifica ese aislamiento porque debido a causas naturales y espontáneas ya no puedo llamarle, ya no puedo visitarlo, pues entonces muy probablemente es que usted ha ido aislándose de los demás. De igual manera, si usted evita hablar de ciertos temas, de ciertos recuerdos y episodios de su vida porque le resultan dolorosos, también eso es una forma en la que usted está aislando su vida de otros. Y si usted a estas alturas no le hace falta hablar con nadie, no le hace falta recibir consejos de nadie, sino que se dedica a encapsular la información de su vida solo para su propio conocimiento, entonces déjeme decirle, usted está siendo esclavizado por el aislamiento. Le cuento que algunos expertos, para que le echemos un vistazo a cómo lo ve la gente,
dicen lo siguiente. Por ejemplo, Claudio Gutiérrez, que es un filósofo e informático costarricense muy renombrado en su país, dice en su libro Informática y Sociedad: en cualquier sociedad, las diferencias de ocupación, nivel socioeconómico y compromiso religioso son factores condicionantes de la manera en la que cada una de las personas asigna su tiempo y sintoniza su longitud de onda emocional respecto a la privacidad. Es decir, lo que nos está transmitiendo este escritor es que según como usted y yo determinamos los tiempos de nuestra vida, y hoy día él, que es un experto en informática, y acerca de esto en su libro nos dice que estamos siendo afectados en el siglo XXI por cómo las redes sociales y toda la interacción tecnológica que tenemos a diario está trayendo influencia a nuestra vida. Pues todo eso lo sumamos y nos hace ir ya sea hacia una actitud de demasiada privacidad, o también para que usted y yo nos cuidemos y nos mantengamos abiertos hacia los demás. También, mire, expertos de la Universidad de Buffalo aseguran, según estudios realizados en Estados Unidos, que el aislamiento social interrumpe la producción de mielina en una región del cerebro que es responsable del comportamiento cognitivo y que a su vez genera trastornos emocionales y de comportamiento social. En otras palabras, ellos dicen, menos mielina equivale a mayor evasión social. Y un par de expertos más que quisiera citar, Irving y Bárbara Saracen, que son expertos en psicopatología. En una investigación, dicen ellos, se evaluó a más de 2,000 hombres que sobrevivieron a un infarto al miocardio. Y en cuanto al aislamiento, se descubrió que los pacientes con altos niveles de aislamiento social tienen un riesgo 4 veces mayor que el de aquellos que tienen un bajo nivel de aislamiento con respecto a sus círculos de amistad. Pues así lo ve la gente, pero usted y yo necesitamos descubrir qué dice Dios, qué nos dice la palabra de Dios, cuál es la perspectiva bíblica en cuanto al aislamiento, porque conociendo la verdad de Dios, entonces usted y yo podemos encaminarnos hacia la libertad del aislamiento. Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre el aislamiento. Una cárcel que puede atraparnos a todos. Todos podemos, en situaciones de nuestra vida particulares, especiales, críticas, llegar a estar aislados de personas que son claves para nuestra vida. Pero lo más importante para dar inicio a este camino de descubrir la libertad del aislamiento es echar un vistazo a cómo lo ve Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra sobre el aislamiento que usted y yo podemos tomar como base para que, una vez entendido el problema, podamos encontrar las huellas de libertad que podemos aplicar de forma práctica a nuestra vida? En primer lugar, debo decirle, el aislamiento, según la perspectiva bíblica, es ausencia de acompañamiento ideal para la vida. Cuando usted y yo no encontramos esa compañía correcta, apropiada, ideal para nuestros proyectos, para el caminar de vida que Dios nos permite tener mientras estamos aquí. Le sucedió al primer hombre, incluso antes de la caída del hombre en el pecado, encontramos que mientras Dios está ordenando la creación, crea al hombre, y usted ya conoce el pasaje y lo que Dios sentenció en aquella ocasión. Dice la Escritura, Génesis 2:18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda
adecuada. Así que Dios fue el primero en sentenciar el aislamiento como algo inapropiado para el hombre. Él dijo, no es posible que el hombre esté allí. Él solo consigo mismo necesita a alguien. Y gracias a esa creatividad de Dios, y mire, fue de lo único que Dios no calificó como bueno. De todo, dice la Escritura que Dios había dicho, esto es bueno, es buena la luz, es buena la creación que he hecho, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que el aislamiento no encajaba en aquel momento en el diseño de Dios para el hombre, pero tampoco encaja en nuestros días. Por esa razón, el aislamiento debemos verlo como la ausencia de acompañamiento ideal para la vida. En segundo lugar, aislamiento es separación de personas y ambientes a los que se pertenece. ¿Cuántas veces usted ya entró en vida de hogar? Ya estuvo en un círculo de amistad, ya perteneció a una iglesia o un grupo en el que usted se edificaba espiritualmente, pero luego, por situaciones de la vida, usted poco a poco va alejándose. Fue lo que sucedió con Caín. En aquellos primeros escenarios que la palabra de Dios nos muestra, encontramos a un Caín que se acerca para ofrecer sacrificio delante de Dios, pero al ver que Dios no había visto con total agrado lo que él presentó, pero sí vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel, porque Abel llevó lo mejor que tenía y lo hizo de la forma correcta que Dios esperaba. Entonces Caín sentencia la Biblia y nos relata la palabra de Dios, lo que dice Génesis 4:5. No miró así a Caín y a su ofrenda, refiriéndose a aquella actitud con la que Dios evidentemente les dejó saber a ellos qué pensaba y cómo admitía Dios su ofrenda, pues no miró con agrado la ofrenda de Caín. Por eso Caín, dice, andaba cabizbajo. ¿Qué vemos en Caín? Pues un Caín que se dejó llevar por las emociones negativas, comenzó a andar cabizbajo, avergonzado. Un silencio destructor comenzó a dominar la mente y el corazón de Caín, porque ya lo sabemos usted y yo, si entramos en una etapa, ya sea esto un par de días, par de semanas, algunos meses, andar cabizbajos es comenzar a andar aislados también. El final de esa negatividad llevó a Caín a pecar contra Dios, a pecar contra sus padres, a pecar contra su hermano porque le dio muerte. Por esa razón, el aislamiento es algo que debe, pues en nuestro caso, debemos darle atención, porque es separarnos de personas, separarnos de ambientes a los que realmente pertenecemos. Y Caín, en lugar de batallar por mantenerse en aquel círculo de familia, comenzó a andar cabizbajo y se volvió su estilo de vida más bien. En tercer lugar, ¿cómo entender el aislamiento? Pues el aislamiento es encapsular tu vida en una privacidad egocéntrica. Cuando usted decide que su vida le pertenece solo a usted, que nadie más debe conocer sus intenciones, su corazón, sus necesidades internas, y usted encapsula la vida en una privacidad egocéntrica, como nos lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y en la raíz original de esto que usted y yo leemos en las versiones al castellano de la escritura que Pablo nos deja desde el griego, pues se debe traducir amadores de sí mismo, una palabra que se refiere a gente que encuentra satisfacción solo en su propio valor. El aislamiento entonces tiene que ver con personas, porque hay personas que se aíslan de otros porque se aman demasiado a sí mismos. Creen que tienen el derecho de guardarse todo, y a veces esto es producido no solo por un orgullo, sino más bien a veces por el resentimiento, heridas y situaciones que no han sido sanadas, o el menosprecio hacia los demás. Por esta razón, no lo pierda usted de vista. Aislamiento tiene que ver con encapsularnos en una privacidad
egocéntrica. Pero también le dije dos cosas más. El aislamiento es separarnos de las personas y ambientes a los que debemos tener un sentido profundo de pertenencia, y es también la ausencia de un acompañamiento ideal para la vida. Pues hemos visto qué es el aislamiento, cómo lo ve Dios, algunos escenarios bíblicos que nos lo hacen ver claro, pero lo más importante en Huellas de Libertad es precisamente eso, encontrar los pasos a seguir para ser libres de esta cárcel llamada aislamiento. Al regreso le daremos las huellas de libertad. El aislamiento, que desde el punto de vista bíblico debemos entenderlo como ausencia de acompañamiento ideal para la vida, que es separarnos de personas o de ambientes en los que más bien debiéramos permanecer y seguir perteneciendo a ellos, y también es encapsular tu vida en una privacidad egocéntrica. La Real Academia Española, que nos dice que es incomunicación, que es desamparo, que es individualismo de alguna manera, pues ¿cómo ser libres del aislamiento? Permítame darle estas huellas de libertad. En primer lugar, busque el sano equilibrio entre privacidad y apertura. Usted ni debe ser solo privacidad, pero tampoco debe perder totalmente su privacidad, ni debe ser solo apertura hacia los demás, que los demás manejan su vida casi como si fuera de dominio público, y demasiada apertura es excesiva, es dañina, pero hay un sano equilibrio entre lo uno y lo otro. Lo aprendemos de Jesús. Jesús sabía en qué momentos aislarse, sea por motivo de oración o por motivos incluso de dolor. Mire usted esta escena que nos describe Mateo 14:13, cuando a Jesús le llegan a dar la noticia de que Juan el Bautista, le habían dado muerte a Juan el Bautista. La Escritura dice literalmente de Jesús, Mateo 14:13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Lo hizo muchas veces para motivos de oración, de devoción, de comunión con el Padre, pero aquí lo encontramos en un momento de dolor, aislándose porque necesitaba estar solo. Hay un sano equilibrio entre privacidad y apertura. Descúbralo, búsquelo y manténgase en él. Ni deje todos sus círculos de amistad, porque usted necesita amigos, necesita personas con las cuales compartir, ni debe abrirse a todos los que quieren conocer de su vida. En segundo lugar, una huella de libertad que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida: valore los beneficios de la buena compañía. Bien, decimos por ahí popularmente que es mejor estar solo que mal acompañado, pero olvidemos eso y mejor apliquemos lo siguiente: valore los beneficios de la buena compañía. Veámoslo desde el lado y la perspectiva positiva. Eclesiastés 4:11 nos da algunas claves y todo el pasaje habla de esto, pero solo quiero citar este versículo que nos hace ver la verdad de que hay beneficios muy apropiados de la buena compañía. Dice el escritor de Eclesiastés, Salomón, dice así: si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Que dos estén juntos van a beneficiarse el uno al otro. En el mismo pasaje él dice, si uno de ellos cae, el otro le levantará. Así que hay beneficios de estar bien acompañado. Y seguramente usted puede descubrir quiénes son esas personas, quiénes son los que en el ambiente más inmediato de su vida estarían listos para hacer buena compañía a su lado. Así que valore esos beneficios
y olvídese de que toda la gente es mala compañía. Siempre hay alguien que nos dignifica al estar al lado nuestro, nos bendice y trae muchos beneficios a nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué otra huella de libertad podemos aplicar para ser libres del aislamiento? Encuentre con la ayuda de Dios vínculos que le inspiren confianza. Si alguien en el pasado hizo que usted decidiera no volver a confiar, pues con la ayuda de Dios encuentre cómo y en quién volver a confiar, porque todos necesitamos volver a confiar en alguien. Vínculos que inspiran confianza. Le falló un pastor, un amigo, le falló un ser querido, cercano, pues con la ayuda del Señor usted puede encontrar personas con las que vale la pena mantenerse cerca y gente que le inspira confianza. La palabra es clave y es directa en decirnos lo siguiente en el Salmo 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios. Dios es quien prepara esos ambientes cálidos, que puede ser a través de una congregación local. Dios prepara círculos de amistad que resultan ser un hogar para su alma, y usted lo que debe hacer es: Señor, guíame. ¿Dónde están las personas con las que yo puedo tener una vinculación para la vida, relaciones profundas, porque me inspiran la confianza? Y deje que sea Dios, porque Dios es el que prepara un hogar para los solitarios, o como lo dice otra versión, para los desamparados. 3 huellas de libertad sencillas pero prácticas. Primero, busque el sano equilibrio entre privacidad y apertura. Sé que lo va a encontrar. En segundo lugar, valore los beneficios de estar bien acompañado. Usted puede encontrar buenos amigos, puede encontrar gente valiosa en su familia, puede encontrar gente valiosa en su congregación o iglesia local, aún en su empresa con sus compañeros de trabajo. Y tercero, encuentre con la ayuda de Dios vínculos que le inspiran confianza, porque si usted dejó de confiar, entonces lo que le queda es aprender de nuevo a confiar en alguien. Oremos para que Dios nos ayude a aplicarlo en nuestra vida. Señor, queremos declararnos necesitados de acompañamiento para la vida. Aislarnos, Dios, nunca fue la idea o el diseño que tú tenías para nosotros. Dijiste del hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso oramos para que nos ayudes a encontrar un sano equilibrio entre la privacidad e intimidad que cada uno debe tener en asuntos de su vida, pero también la apertura hacia el mundo, la sociedad, los amigos y los círculos a los que debemos pertenecer. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a valorar los beneficios que esa buena compañía trae a nuestra vida. Alguien debe levantarnos, alguien debe ofrecernos calidez y debemos valorar estos beneficios. Y, Señor, por último, te decimos, ayúdanos a encontrar las personas que van a inspirarnos en confianza para que podamos compartir con ellos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, con el anhelo de ser libres de toda forma de aislamiento. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que estamos aquí para mostrarle un camino hacia la libertad. Por eso le invitamos, manténgase pendiente de nuestro siguiente programa para que juntos encontremos huellas de libertad.